Antes, hacer los impuestos significaba usar al mismo preparador que tu familia. Pero, ¿realmente era lo más conveniente? Ahora hacer impuestos es tener un experto bilingüe de TurboTax ideal para ti, que solo presentará tu declaración cuando sea 100% precisa, garantizado. Ahora los impuestos se hacen así. Intuit TurboTax. Consigue un experto ahora en turbotax.com/español. Expertos bilingües solo disponibles con TurboTax Live. Consulta los detalles de la garantía en turbotax.com/garantías. Esto es Un Minuto en Nueva York. Aquí comienza un nuevo podcast. Leyendo publicaciones online que habitualmente me llegan de una manera u otra al teléfono móvil, un portal de los que sigo es uno que se llama Yimby, empezando y terminando la palabra, el nombre del portal en Y, donde se ven noticias sobre los nuevos proyectos y el progreso de otros dentro de los proyectos inmobiliarios y de construcción que están en marcha aquí en Nueva York. Explicar el término YIMBY, YIMBY, es una variación del término NIMBY, las mismas iniciales, solo que empezando con N, que es un acrónimo en inglés que significa Not in my backyard. Es un término que se utiliza para describir la oposición típica que plantean los residentes a un nuevo desarrollo o proyecto en su área local, a pesar de que reconocen la necesidad de este tipo de proyectos en general. La actitud típica NIMBY sería la oposición a los cambios, con personas que se resisten a cualquier cambio en su entorno, especialmente si perciben que puede afectar negativamente a su calidad de vida, también el miedo a lo desconocido o la propia protección de sus intereses propios. Y eso enlaza con el tema que os quiero hablar hoy, que es que Nueva York, el estado de Nueva York, está considerando la posibilidad de abrir 3 nuevos casinos en este área, en el área metropolitana de Nueva York, lo cual ha generado y está generando un intenso debate y hasta cierto punto expectación, porque son proyectos de cierto calado. Pero ¿por qué ahora? ¿Por qué ahora se está debatiendo la concesión de 3 licencias para operar casinos en esta parte sur del estado de Nueva York y que se espera que se concedan pronto? Este proceso ha despertado realmente el interés de grandes empresas del sector de juego y del entretenimiento que ven en la llamada Gran Manzana una oportunidad única para expandir el negocio. Estamos hablando de la ciudad más grande de Estados Unidos y esto es un mercado realmente atractivo para este tipo de industrias. Por centrar un poco el tema, hablando de lo que es la ley de casinos de Nueva York en lo que respecta a los juegos de azar, ya sean carreras de caballos o las llamadas máquinas de slot o tragaperras, esta industria está regulada a nivel estatal, en general, en Estados Unidos. Y dadas las diferentes historias y evoluciones que cada estado ha tenido, no es de extrañar que las leyes sobre el juego de azar en cada estado oscile entre algunos que son extremadamente tolerantes con los juegos de azar, y como se nos viene en la cabeza directamente el estado de Nevada, donde se encuentra la ciudad de Las Vegas, y otros donde está el juego altamente regulado. Los tipos de juego de azar más comunes en los Estados Unidos se refieren típicamente a los ya denominados casinos comerciales, los hipódromos con carreras de caballos, los juegos de azar benéficos, en lo que los ingresos
se destinan a organizaciones benéficas, las loterías estatales, loterías con el referente serían las loterías de números en Europa, y de hecho los propios boletos son exactamente iguales, tienen el mismo tipo de papel y el mismo formato, donde cada estado organiza sus loterías y luego existe un sorteo común, lo que es los Mega Millions y Powerball, donde se juntan los botes de distintos estados dando premios bastante abultados. Y por último, los llamados casinos tribales. Son casinos situados en territorios tribales, las denominadas reservas indias, donde son estas comunidades tribales las que tienen la autoridad de la gestión de muchos parámetros legales y que pasaremos a hablar a continuación. Centrándonos en el propio estado de Nueva York, decir que las leyes sobre el juego de azar se han limitado históricamente a las apuestas, a las carreras de caballos y el juego en estos casinos tribales de las reservas indias. Pero en la última década las cosas están cambiando. En 2013 se introdujo en uno de estos procesos electorales unas preguntas en la consulta electoral, una pregunta referente al juego, donde los votantes del estado aprobaron una enmienda a la Constitución del Estado de Nueva York que permite un número limitado de casinos comerciales, casinos al estilo, por tener una referencia, al estilo Las Vegas. Serían un total de 7 casinos de este tipo en el estado, 4 situados en la zona que venimos a llamar habitualmente Upstate y 3 en la zona más cercana o las proximidades de Nueva York. Estos 7 casinos se suman a los ya existentes 5 casinos que son administrados por las tribus indígenas que se encuentran principalmente en el norte del estado de Nueva York. Quiero entrar un poco a explicar el tema de los casinos indios, algo que personalmente no he llegado a ver aquí en el estado de Nueva York, no he llegado a entrar, pero sí en otros viajes que he hecho dentro de Estados Unidos, más concretamente en la costa oeste, donde sí que he podido, si bien no experimentar el juego en ellos, pero sí visitarlos para sus instalaciones de restauración. Y en los casinos indios, ¿de dónde viene esto? La historia viene que a principios de los años 70 había en Minnesota el matrimonio formado por Russell y Helen Bryan, que son miembros de la comunidad de la tribu de los Chippewa, y esta pareja vivía en una típica casa móvil en tierras indígenas del norte de Minnesota, tierras administrados por esta comunidad tribal. Un día recibieron en el correo una notificación del cobro de los impuestos sobre la propiedad inmobiliaria del terreno donde tenían su casa, unos impuestos emitidos por el condado donde se ubicaba su propiedad, el condado de Itasca, ante lo cual se vieron sorprendidos. Los Bryan nunca habían recibido una notificación para el cobro de impuestos sobre esta propiedad por parte del condado nunca antes. No estaban dispuestos a pagarlo y llevaron esto a los abogados locales, Leech Lake Legal Services, un bufete de abogados local, quienes presentaron una demanda para impugnar este impuesto en los tribunales del estado de Minnesota. Allí en esta instancia los Bryan perdieron el caso en el tribunal del distrito número 1 del estado y de nuevo perdieron en apelación ante la Corte Suprema del estado de Minnesota. No se detuvieron ahí y solicitaron la revisión del caso por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. El Tribunal Supremo sí que les concedió la revisión del caso y en una decisión unánime por parte de los magistrados del
Tribunal Supremo por aquel entonces, el Tribunal Supremo sostuvo que no solo los estados no tenían autoridad para imponer impuestos a los nativos americanos en sus reservas, sino que también los estados que componen los Estados Unidos carecen de la autoridad para regular las actividades de los nativos en sus reservas. ¿Qué provocó esto? Que en cuestión de pocos años los emprendedores de estas tribus nativas comenzaron a operar casinos de bingo indio en numerosas reservas repartidas por los Estados Unidos. Esta decisión del Tribunal Supremo se codificó en el año 1988 por la Ley de regulación de juegos de azar indígenas, y de esta forma ya unas décadas después, en 2011, había hasta 460 casinos de juego indio gestionados por 240 tribus con un ingreso anual total de más de 27.000 millones de dólares. Pero una vez visto esta, excepción de los casinos indoor, volvemos al estado de Nueva York. Nueva York fue el primer estado del país en prohibir los juegos de azar en 1821. Hubo otras prohibiciones, pero la mayoría se mantuvieron hasta finales de la década de 1930. En su mayor parte, los juegos de azar se practicaban de forma ilegal en el estado en instalaciones clandestinas que estaban operadas principalmente por la mafia. Las carreras de caballos fueron la primera actividad de juego que se legalizó en el estado. Esto permitió que las apuestas realmente solo se podrían realizar dentro del hipódromo en cuestión. Actualmente los hipódromos se denominan racinos, porque cuentan, además de las propias apuestas ligadas a las carreras de caballos, con también máquinas de juego que está a disposición de aquellos que acuden. Posteriormente, en 1957, se legalizó el bingo, mientras que casi una década después, en 1966, se inició la lotería estatal, la que hoy conocemos, la New York Lottery, la lotería típica primitiva de números, y en 1970 se legalizaron los juegos con fines benéficos en 1970, como decía. Llegamos a 2013, como os contaba, donde en una consulta electoral se dio luz verde a la emisión de licencias para ya en ese momento 4 casinos comerciales en el norte del estado de Nueva York. Antes, hacer los impuestos significaba usar al mismo preparador que tu familia. Pero, ¿realmente era lo más conveniente? Ahora hacer impuestos es tener un experto bilingüe de TurboTax ideal para ti, que solo presentará tu declaración cuando sea 100% precisa, garantizado. Ahora los impuestos se hacen así. Intuit TurboTax. Consigue un experto ahora en turbotax.com/español. Expertos bilingües solo disponibles con TurboTax Live. Consulta los detalles de la garantía en turbotax.com/garantías. York y otros 3 en la parte del sur, que es donde nos encontramos. También en 2019 se dio luz verde a las apuestas deportivas, pero siempre dentro de unas instalaciones. También ha habido intentos por legalizar las apuestas deportivas móviles y el póker online en los últimos tiempos, pero estos siguen siendo ilegales, a pesar de que la gente los practica en plataformas de fuera del estado o bien incluso de fuera del país, pero con el problema de que de esta manera, si participas como residente en el estado de Nueva York en esos juegos, estás totalmente desprotegido de toda la protección al consumidor. Y así, en enero del año pasado, de 2024, se inició por parte del Estado el proceso de licitación para 3 casinos comerciales en esta zona del Estado.
Los casinos existentes ya son en el norte, en Waterloo, en el condado de Seneca, en Thompson, en el condado de Sullivan, el llamado Resorts World Catskills. También tenemos el Rivers Casino and Resort en el condado de Schenectady, Tioga Downs Casino Nichols en el condado de Tioga. Por tanto, nos quedan 3 por conceder. Los casinos tribales, pues hay 5 o 6 de ellos en Hogansburg, en el condado de Franklin, en Niagara Falls, la parte de Nueva York de Niagara Falls, quizá alguno lo conozcáis. También un lugar curioso en cuanto a su nombre, el Seneca Allegheny Casino, situado en la localidad de Salamanca, en el condado de Cattaraugus. Son nombres complicados, los nombres del norte del estado. Tenemos otro, Seneca Buffalo Creek Casino en Buffalo. Bueno, una serie de casinos tribales que se suman a los otros 7 comerciales. ¿Cuáles son las propuestas? Hasta el 1 de mayo de 2024 se habían anunciado hasta 11 propuestas para casinos de una u otra forma, incluyendo 5 para Manhattan, tanto en el Midtown, en Hudson Yards, en el entorno de Penn Station, en propio Times Square y también en el East Side, en un solar junto al edificio de las Naciones Unidas. Otros 2 en Queens, uno en Willets Point, promovido por el propietario de los New York Mets, Stephen Cohen, y otro en Ozone Park. Y también uno en el Bronx, en la zona de Throgs Neck, también conocida por un puente colgante que comunica el Bronx con Westchester. Otro en el propio Brooklyn, en Coney Island, que no he oído hablar de él, y también propiamente en Long Island, en el condado de Nassau, en Uniondale, y por último en el condado de Westchester, en la localidad de Yonkers. Todo esto son propuestas que hemos podido ir viendo en muchas publicaciones, tanto oficiales de la ciudad y del estado, como estos portales que te van desgranando mediante imágenes muy atractivas y fotorrealísticas las propuestas que estas empresas de juego presentan en sus estudios al estado y también a los llamados Community Board, porque esto sin duda es un proceso que tiene que tener un cierto apoyo popular, tanto por el impacto de todo tipo, económico, social, ambiental. Y de esta manera sabemos que en este mes de enero ya han comenzado las consultas a los Community Board. En este caso ha sido el Community Board número 4 de Manhattan, que recomendó rechazar los planes de recalificación de una parte del área del West Side de Manhattan, que permitiría potencialmente que un promotor construyera un casino en la zona de Hudson Yards, muy cerca del que ya os he hablado muchas veces, el parque del High Line. Los Community Boards sabemos que son organismos de participación ciudadana. Podéis buscar en la lista de episodios del podcast publicados, donde hace años hay uno donde ya explicamos en qué consistían estos organismos. Y son organismos consultivos, ¿no? En este caso votaron unánimemente en contra de este proyecto de casino para la zona que hoy en día conocemos en los Hudson Yards, que todavía está sin desarrollar, donde todavía podemos ver las cocheras del Long Island Railroad, que viene a llamarse The West Yards. Con este voto, este Community Board pide a la ciudad que rechace la solicitud de recalificación del suelo por parte del promotor Related Companies, que permitiría a su socio, pues el operador de casinos Wynn Resorts, construir este gran complejo, según las imágenes que yo he podido ver, que costaría hasta $12.000 millones. Sin embargo, como os digo, es un organismo meramente consultivo, lo que significa que Related aún podría seguir adelante con la propuesta, que incluye hasta 3 rascacielos, un hotel, un parque público y como pieza central
un casino completo siempre que este proyecto reciba la aprobación final de la Comisión de Planificación, la Zoning Commission de la ciudad de Nueva York y del New York Council, cuando concluya este proceso de revisión de recalificación, también llamado ULURP. En este proceso de opiniones, de revisión, evidentemente siempre vamos a escuchar los argumentos a favor de esta industria, de el que se instale esta industria, y los argumentos en contra. Claramente, los argumentos que los que promueven estos casinos siempre es la generación de ingresos. Aducen que los casinos contribuyen significativamente a los ingresos estatales y locales a través de los impuestos y las licencias que han de pagar. Dicen que entre 2017 y 2022 los 4 casinos que ya operan en el estado de Nueva York generaron hasta 176 millones de dólares en ingresos para el estado, dados los impuestos con los que se gravan los juegos por parte de los gobiernos locales. Estos ingresos en forma de impuestos, evidentemente, nos dicen que son totalmente necesarios para financiar los servicios públicos, como los gastos en educación o infraestructuras. Sin embargo, nos dicen que la creación de estos nuevos casinos en el sur del estado podrían generar hasta 1.500 millones de dólares en ingresos fiscales inicialmente, y entre 471 y 842 millones anuales a partir de entonces. También lo ponen en términos de puestos de trabajo, dando cifras como 60.000 puestos de trabajo permanentes que estimularían las economías locales a través de las actividades propias de la construcción de estas instalaciones y posteriormente en su operación. Por otro lado, los detractores argumentan que los casinos realmente perjudican a los negocios locales en todos los lugares donde se instalan. Nos dicen que, aparte de Las Vegas, la mayoría de los casinos de Estados Unidos obtienen la mayor parte de sus ingresos de parte de las poblaciones locales, y lo mismo sucedería en la ciudad de Nueva York. Esos dólares que buscan los promotores de los casinos ya están en gran parte en la economía de la ciudad. Y sí, algunos dólares de juego se desviarían de otros casinos cercanos, pero realmente dicen que el verdadero objetivo de los intereses de los casinos es poner los casinos a una distancia caminable o en transporte público del potencial consumidor en una de las poblaciones con mayor densidad de los Estados Unidos. Y finalmente nos dicen que sí, que construir un casino en Nueva York podría crear temporalmente empleos en la construcción del mismo, pero cuando termine la construcción, lo que queda no sería un servicio, sería realmente una sala, unas grandes instalaciones con máquinas tragaperras que estarían impulsadas por las adicciones y que realmente aumentaría los costos de la ciudad en cuanto al tratamiento de adicciones, los problemas financieros, la propia corrupción y crimen en general. A modo de conclusión, yo diría que la fiebre por los casinos en Nueva York es una historia realmente de ambición, ¿no?, por parte de esta industria, pero también de muchas promesas y riesgos. Mientras que estos promotores lanzan los dados y también los políticos siempre están ahí sopesando sus opciones y qué les va a beneficiar en clave electoral, hay una cosa que es seguro, que el juego de una manera u otra llegará
aquí a la ciudad y solo el tiempo será el juez que nos diga si ha sido para bien o para mal. Un Minuto en Nueva York es un podcast escrito y producido en Nueva York que te trae retazos de su historia, personajes, costumbres y arquitecturas, relatados de forma personal, subjetiva y no siempre rigurosa. El podcast está disponible para su escucha y suscripción allí donde siempre encuentras tus podcasts favoritos. Para descubrir más acerca de Nueva York, visita nuestra página web unminutoennuevayork.com, donde podrás acceder a todos los contenidos sonoros y visuales publicados e incluso contribuir al sostenimiento y continuidad del podcast. Además, y si quieres, puedes seguir nuestras publicaciones en todas las redes sociales, donde no te será difícil encontrarlo. Antes, hacer los impuestos significaba usar al mismo preparador que tu familia. Pero, ¿realmente era lo más conveniente? Ahora hacer impuestos es tener un experto bilingüe de TurboTax ideal para ti, que solo presentará tu declaración cuando sea 100% precisa, garantizado. Ahora los impuestos se hacen así. Intuit TurboTax. Consigue un experto ahora en turbotax.com/español. Expertos bilingües solo disponibles con TurboTax Live. Consulta los detalles de la garantía en turbotax.com/garantías.